3. Buenas noches, docente. El día de hoy vamos a presentar el trabajo aplicativo de la semana 9. Como tema principal tenemos el análisis de la inconstitucionalidad de normas peruanas desde las teorías del positivismo jurídico y el realismo jurídico. Los alumnos que conforman esta exposición somos Kateri Allinson Kio Rubina. Vanessa del Pilar Periche Amaya. y Carlos Ángel Flores García. Continuando con la exposición. En este caso, vamos a iniciar con una breve reseña de la organización. Eh, este informe fue elaborado por nosotros, estudiantes de Derecho, ¿no?, de la Universidad Tecnológica del Perú. En ese sentido, somos un comité académico, ¿no?, que analizó la inconstitucionalidad de normas peruanas, ¿no? El caso central son las esterilizaciones forzadas de mujeres en los años 90. Trabajamos de manera colaborativa, investigando teorías jurídicas y analizando el caso. Nuestro objetivo es reflexionar sobre la tensión entre la aplicación estricta de la ley y la justicia material, protegiendo la dignidad humana. Como punto 2 tenemos el resumen, ¿cierto? El informe analiza normas peruanas según las corrientes del positivismo y el realismo jurídico. Incluye a protagonistas como a Kelsen, Har, Ferrajoli y Ross. Se utiliza el caso de las esterilizaciones forzadas, que muestra cómo la legalidad formal puede vulnerar derechos fundamentales. Se concluye proponiendo declarar la inconstitucionalidad de las normas involucradas y armonizar el derecho positivo con los valores constitucionales y los derechos humanos. En el punto 3, tenemos como marco teórico, tenemos a Kelsen, que nos habla del positivismo excluyente. Bueno, sostiene que el derecho debe separarse de la moral y estudiarse autónomamente. Propone un sistema jerárquico de normas, la Constitución arriba, luego leyes, reglamentos y resoluciones judiciales. La validez de una norma depende de que siga el procedimiento correcto, no de su contenido moral. El juez aplica la ley sin juicios éticos. Este enfoque asegura coherencia y seguridad jurídica, pero no protege contra violaciones a derechos humanos. En el punto 3.2, Har nos habla del positivismo incluyente. Har reconoce que el derecho puede incorporar principios morales y sociales. Si la comunidad jurídica los acepta, eh, diferencia normas primarias que imponen deberes, ¿no?, y secundarias que regulan la aplicación de las primeras. Destaca la regla de reconocimiento, que identifica qué normas son válidas. Permite que el juez considere la moral en casos dudosos, logrando decisiones más justas y coherentes con la sociedad. Compañera. Ya, continuando con la exposición, tenemos a Ferrajoli, el positivismo crítico o garantismo jurídico. Ferrajoli plantea que el derecho no solo basta con ser formalmente válido, sino que este debe respetar los derechos fundamentales, así como la Constitución. El garantismo limita el poder del Estado, asegurando que toda acción estatal debe de proteger la dignidad humana. La norma va a ser válida solamente si se respeta las garantías y los derechos de los ciudadanos. En el Perú, esta corriente es clave para que el Tribunal Constitucional, especialmente en los casos de las violaciones a los derechos humanos, como las esterilizaciones forzadas de los años 90. Seguidamente tenemos el pensamiento de Rawls sobre el realismo jurídico y escandinavo. Alf Roth sostiene que el derecho no es lo escrito, sino cómo los jueces aplican efectivamente. La validez va a depender de su aplicación práctica y
la aceptación social. El derecho debe de producir justicia real, no solo coherencia formal. Para el caso del Perú, este enfoque explica cómo los jueces pueden priorizar principios constitucionales y derechos fundamentales sobre la la letra estricta de la ley. Respecto al punto 3.5, vamos a ver cuál es la relación entre corrientes e interpretación judicial, ¿no? Combinando lo que ya se ha mencionado, el pensamiento de Kelsen, de Hart, Ferrajol y Ross, se comprende cómo evolucionó el pensamiento jurídico. Kelsen, por su lado, defiende la seguridad jurídica estricta. Hart reconoce la penumbra de duda, dando margen a la moral. Ferrajoli, por otro lado, exige la validez material y respeto a derechos. Y Ross enfatiza la efectividad social y judicial. De esta manera, el juez armoniza el derecho positivo con justicia material, protegiendo los derechos humanos y fortaleciendo el Estado constitucional de derecho. Respecto a nuestro caso práctico y análisis de inconstitucionalidad, nosotros hemos elegido el caso de las esterilizaciones forzadas durante los años de 1996 al año 2000, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori. En este gobierno se aplicaron esterilizaciones masivas sin consentimiento, afectando a más de 270.000 mujeres, principalmente rurales e indígenas. Se han vulnerado derechos como la integridad física, la libertad reproductiva y la dignidad humana. Este caso ha generado investigaciones judiciales y procesos contra altos funcionarios, mostrando el conflicto entre la validez formal y material del derecho. Respecto a la norma inconstitucional, nosotros hemos identificado que el Decreto Supremo número 00896 SA ha permitido esterilizaciones sin consentimiento ni control. Aunque ha sido emitido legalmente, este ha vulnerado derechos fundamentales como la integridad, la libertad reproductiva y la dignidad humana. Desde los pensamientos o las teorías de Kelsen, este sería formalmente válido, pero Hart y Ferrajoli muestran su invalidez material, mientras que Ross evidencia que la comunidad jurídica no lo acepta. La norma es incompatible con la Constitución y requiere control y reparación civil a las víctimas. Continúa mi compañera. Tu audio, compañera Vanessa, tu audio. No, Continuando con lo ya. aquí expuesto, vemos que en el punto 4.3, respecto al análisis sobre las corrientes del positivismo y el realismo jurídico, en cuanto al pensamiento de Kelsen, considera que este tipo de norma de caso que se dio fue válidamente emitido. ¿Por qué? Porque cumplió con su jerarquización, ¿no? Formalmente válido, cumplió la jerarquía de la norma, pero entonces ignora la injusticia material, debido a que fue también que vulneró los derechos fundamentales de las mujeres. Con respecto al pensamiento de Hart, este reconoce que ante estos casos específicos difíciles que pasó en nuestro país, los jueces tenían que aplicar, que usar los pensamientos, perdón, los principios morales y los principios constitucionales. ¿Para qué? Para de tal manera se pueda interpretar una norma y pueda ser correctamente aplicada y aceptada por la población. Para Luigi Ferrajoli, sé que válidamente fue
respecto a los derechos fundamentales, vemos que careció de validez material. En tanto, para Ross, vemos cómo explica que la legitimidad dependería de la aceptación real y la ejecución y aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque mediante el Poder Judicial, el Ministerio Público, esta norma no es solo social, ni tampoco judicialmente, sino que al ser aceptada por las mujeres, se trata de evaluar en cuanto a la norma material y también en lo constitucional, que también es lo que nos interesa mucho. Respecto al punto 4, en cuanto a la propuesta de inconstitucionalidad, esta se propone a declarar la inconstitucionalidad de de este decreto, porque vulneró derechos fundamentales, ¿no? Se dice que también este decreto puede declararse también por nulo porque afectó la dignidad humana, la integridad y libertad reproductiva de las mujeres, ¿no? Se propone implementar protocolos judiciales y sanitarios que aseguren un buen consentimiento en la que las mujeres estén informadas y sepan a qué van a ser o no sometidas, que cumpla con una correcta supervisión independientemente por los entes que le corresponden y una reparación integral para las víctimas, porque el daño ya está físico y psicológico y moral por él. Entonces vemos que este enfoque busca armonizar la legalidad formal con justicia material, promoviendo un sistema jurídico humano, legítimo y protector de los derechos constitucionales de las mujeres acá en nuestro Perú. Con respecto a la siguiente diapositiva, compañera. En la siguiente diapositiva. En cuanto a las recomendaciones, para concluir al respecto de lo que aquí hemos estado analizando, recomendamos revisar antes de implementar una norma, ¿no? Recomendamos también que ese tipo de normas sean derogadas o políticas públicas donde tengan que ser vulnerados nuestros derechos fundamentales, ¿no? Lo que aquí hemos tratado respecto a la reproducción a la autonomía reproductiva y la dignidad humana. También fortalecer la formación ética y constitucional de operadores de justicia que vemos hoy en día que está tan debilitado, promoviendo interpretaciones basadas en valores humanos, como lo hacían los aquí estudiados que es Hart, Ferrajoli y Rose. Establecer criterios claros desde el Congreso y el Tribunal Constitucional para poder tener un control previo de constitucionalidad antes de que estas normas sean aplicadas y ejecutadas. Incluir los casos emblemáticos de inconstitucionalidad en la enseñanza universitaria como lo estamos haciendo en este momento, para fomentar un pensamiento crítico y una responsabilidad social. Finalmente, articular teorías y prácticas del derecho para consolidar una cultura jurídica que priorice la justicia material en una equidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. En este caso, lo que se vulneraron los fundamentales de las mujeres. Agradecemos la atención. Lo aquí explicado ha sido criterio de todos nuestros compañeros integrantes del grupo para poder explicar lo que se nos ha solicitado. Gracias. Gracias. Gracias.